días. Hoy nos encontramos en la IPS Biense Empresarial de la ciudad de Palmira. Nos acompaña en esta entrevista la doctora Paola Salazar. Buenos días, doctora. Buenos días. Muchas gracias por brindarnos esta entrevista de antemano. Es con mucho gusto. El tema que se va a tratar es sobre el sistema respiratorio y los daños que ocasionan los agentes químicos. Doctora, para hablar sobre el sistema respiratorio, ¿nos puede informar qué lo conforma? Bueno, el sistema respiratorio está dividido en dos vías. Está la vía superior y la vía inferior. En la vía superior encontramos las fosas nasales, los senos paranasales, la boca, la faringe y la laringe. Después está la vía inferior, donde está la tráquea, los bronquios, bronquiolos y pulmones. ¿Cuáles son las llamadas vías de conducción en el sistema respiratorio? Las vías de conducción son las mismas partes que acabo de mencionar, pero en realidad están divididas entre la tráquea, bronquios principales y los bronquiolos. ¿Cuáles son las zonas de intercambio gaseoso en el sistema respiratorio? El intercambio gaseoso en el sistema respiratorio se hace a nivel de bronquiolos a través de las paredes alveolares. ¿Qué es la sobrecarga oxidativa causante de las lesiones pulmonares causadas por agentes químicos? Bueno, el pulmón es un órgano expuesto continuamente a varios oxidantes. De ellos tenemos los exógenos y los endógenos. En los exógenos está la contaminación atmosférica y las mismas sustancias químicas de las que estamos hablando. También ahí están los oxidantes endógenos, que son los que produce el pulmón cuando se infecta por virus o bacterias. Para esto, pues hay unos mecanismos protectores, ya sean enzimáticos o no enzimáticos, que contrarrestan estos efectos. Pero cuando estos mecanismos no reaccionan adecuadamente es que ocurre el estrés oxidativo. ¿Cómo se da el depósito y acumulación de material particulado en el sistema respiratorio? Para hablar de esto tenemos que tener en cuenta que las partículas pues tienen diferentes tamaños y todo depende de la composición también de ellas para que sean nocivas en la salud. Las partículas grandes se sedimentan rápidamente y gracias a los vellos nasales pues no llegan fácilmente a los pulmones. En cambio, las partículas pequeñas entran más fácil y se absorben por las células y ya se depositan en los alvéolos. ¿Cómo es el mecanismo de producción del asma por inhalación de sustancias químicas? El asma por inhalación de sustancias químicas es conocido como asma ocupacional o profesional. Cuando un trabajador se expone a un agente químico, puede quedar o no sensibilizado a ese agente. Y existen varios factores para que una persona se sensibilice o no al agente. Entre ellos está el alergeno mismo, la historia de atopía. Atopía la entendemos como alergias que ya tiene la persona pues desde su niñez, la reactividad bronquial preexistente que le haya dado desde pequeño, fumar, la frecuencia en la que está expuesto, la intensidad, la duración de la exposición al alergeno. Y estos alergenos inducen una producción de inmunoglobulina E y de allí ya se desencadena todo el proceso alérgico. ¿Cuáles son los agentes asociados a la producción de enfisema y cómo es su mecanismo? El principal agente que está asociado al enfisema es el cigarrillo, la exposición a este, pero existen diferentes agentes tóxicos que lo pueden llegar a desencadenar. Estos agentes producen una respuesta como tal inflamatoria, por lo que contienen algunos productos oxidantes de lo que ya hablamos antes, que van desencadenando una respuesta inflamatoria. Esta respuesta inflamatoria destruye el tejido elástico que hay en las paredes distales de las vías respiratorias y produce una disminución de la capacidad de la retracción elástica que tiene el pulmón, colapsando ya lo que son las vías aéreas distales y produciendo el enfisema. ¿Qué método de diagnóstico es el ideal para medir la función pulmonar y en qué consiste? Existen diferentes métodos como tal, pero específicamente el que nos mide la función es la espirometría. La espirometría es una prueba muy sencilla, es una prueba fácil, rápida de realizar y consiste en que la persona realiza una inspiración máxima, luego expulsa el aire a través de una boquilla que está conectada a un dispositivo y eso tiene un software electrónico que tiene pues unos estándares ya predeterminados de valores pues normales, con lo que ya el médico pues los valora y define si existe como tal una patología. Bueno, doctora, agradeciéndole por la entrevista que nos acaba pues, de brindar. Gracias por la información. No sé de pronto si usted nos puede regalar una pequeña recomendación para
obviamente nosotros que estamos en el área de salud ocupacional, ¿qué podemos llegar a hacer en el tema para los trabajadores? ¿Cómo cuidarles esas vías respiratorias? Bueno, es una pregunta y yo quería como llegar a eso que es lo principal más que saber del resto. En los trabajadores es muy importante hacerles primero sus valoraciones de preingreso a los trabajos. ¿Por qué? Porque mira que lo que les decía, si tienen como tal patologías de base, tienen una alergia de base, una atopía o una irreactividad bronquial, ese trabajador va a estar mucho más expuesto a que le dé un enfisema o le dé un asma ocupacional. Entonces es muy importante esa valoración de preingreso. También estar pendiente de todos los factores de riesgo y el uso de los elementos de protección personal de una forma adecuada y que estos trabajadores estén todo el tiempo capacitados de la forma como deben cuidarse y cómo deben utilizar los elementos de protección. Igualmente, a pesar de que los utilicen, ellos tienen que tener unas valoraciones periódicas y dependiendo del nivel de riesgo, así se les siguen haciendo los exámenes que debe tener. Bueno, doctora. Entonces, muchísimas gracias, compañeros y docentes. Esa es nuestra entrevista en el día de hoy. Espero que haya sido de gran satisfacción y que podamos haber aplicado y aprendido más este conocimiento. Es con mucho gusto.